Bien, estimados alumnos, reciban mi cordial saludo. Vamos a comenzar con el ejemplo de cálculo para el dimensionamiento de los elementos estructurales. Comenzamos. Tenemos el caso de un bosquejo de una estructura, ¿no? Donde nos ubican ya las columnas y todo ello. Nos dicen que la estructura va a tener una resistencia del concreto de 280. La resistencia del acero 4200, el uso que se prevé es una clínica, hay 5 niveles, nos exigen que tenga que ser de losa aligerada, hay una altura entre piso de 3 metros sin considerar losa, localizado en Chiclayo y presenta una característica del suelo flexible. Bueno, como primer punto visualizamos la estructura es simétrica, ¿no? Y como por ello, como ya tenemos la posicionada las columnas, vamos a buscar el sentido de la losa. Entonces aquí detallamos que el sentido de la losa tiene que estar en la dirección más corta, que viene a ser la de 5 metros. Entonces esto nos da hincapié de que los apoyos en los cuales estamos localizando en cada extremo sean pues no basados para poder dimensionar con un extremo continuo, donde la fórmula que viene a ser L entre 18.5. Nos sale una losa de 0.27 metros. Como es tentativo, losas de esa altura tendríamos que conseguir un ladrillo de 22-21 centímetros, ¿no? Ya que la losa aligerada tiene 5 centímetros la losa. Entonces, como diseñador, obviamente que falta hacer una verificación, se escoge la altura comercial, que es de 0.20 metros, ¿no? La losa comercial. Muy bien. Tenemos ahora el dimensionamiento de las vigas. Hay que identificar quiénes son las vigas principales y quiénes son las vigas secundarias. Muy bien, entonces volvemos acá al esquema. Seleccionamos aquí a manera de bosquejo y de trabajo. Entonces podemos mencionar que este sector viene a ser las vigas secundarias, y este sector vienen a ser las vigas principales. ¿Sí? ¿Qué te hago hincapié con esto, joven estudiante? Que todo este valor que tú puedes observar, no lo vamos a churar de azul, viene a ser la viga principal, ¿no? Estas son las vigas principales, todo el sector. Por supuesto, hay tramos donde cambia el sentido y ahí la viga secundaria que le corresponde en ese tramo ya se convertiría en ¿qué? En viga principal, ¿sí? Y puede tener la misma sección como puede tener otro tipo de sección, ya es propuesta de cada diseñador. Entonces estamos verificando que todo esto viene a ser las vigas secundarias, ¿no? Que conectan al sistema, no reciben carga. Muy bien, una vez aclarado todo este hecho, les pido que anoten en su cuaderno todo el proceso. Vamos a la altura, ¿no? Entonces he tomado los parámetros que he indicado en el texto más adelante, líneas arriba, y yo he asumido L entre 10 y L entre 11. Entonces saco un promedio y yo defino que la altura de la viga principal es de 0.7. La viga secundaria, la longitud es 5, ¿no? Hago el promedio y defino que la altura de la viga es 5. Entonces para mí la base mínima me piden de 25 centímetros, pero yo voy a asumir 30 centímetros, ¿no? Ese es mi parámetro porque esto es tentativo. Entonces ya se tiene este aspecto, ¿no? Se tiene ubicado las vigas. Ahora voy a dimensionar las columnas. Yo tengo aquí una columna central y una columna perimétrica que tiene sus áreas tributarias en este sector y su área tributaria churada de líneas rojas en este sector. El área tributaria viene a ser la influencia, ¿no? Entonces el área tributaria la tenemos acá calculada y vamos a asumir pesos, porque no nos dan información. Vamos a asumir pesos para poder hacer su dimensionamiento. Entonces para la columna céntrica tenemos un área tributaria de 35 metros cuadrados. La altura, esto lo buscamos en la E020. Entonces comenzamos a hacer el metrado, ¿no? El peso de la viga, su sección por su longitud, por 2.4, el peso de la viga secundaria, su sección por su longitud, por el peso específico, el peso de la losa,
según el reglamento, por 35, el peso de acabados que ha sido asumido, y tenemos una sumatoria acá. Luego la carga viva es la carga de uso, ¿no? Que como es una clínica, se ha revisado, según la E020, de 0.3 toneladas por metro cuadrado. Y acá tenemos la carga viva. Ahora calculamos para los dos métodos, carga de servicio y carga última. Multiplicamos y luego multiplicamos por el número 5, que es el número de niveles, y tenemos la carga última y la carga de servicio. Utilizamos las fórmulas según las codificaciones, ¿no? Y tenemos dos secciones de columna, 30 por 75 y de 30 por 55. Como criterio he tomado esta sección, ¿no? Porque al final yo tengo que verificar. Ahora, hemos dicho que acá se asume el 1%, puedes asumir el 2% también, ya depende de cada calculista. Vamos ahora el mismo proceso para el área, para la columna perimétrica, ¿no? El mismo proceso, y tenemos una columna de 30 por 45. El muro estructural viene a ser la altura entre piso 3 metros más la altura de la losa aligerada 0.20, y tenemos el espesor que es de 0.16. La longitud del muro que se ha pensado es 1.20. Ahora, la pregunta es que ustedes están reflexionando: ingeniero, yo ya tengo las vigas, las columnas, las losas, el muro estructural tengo su espesor, la longitud también, que puede ser 1.20, 2 metros. La pregunta es: ¿cuántas placas coloco, tanto en el sentido X como en el sentido Y? Entonces aquí vamos a hacer un pequeño método iterativo, tentativo, que viene a ser el peso con el peso sísmico tentativo. Asumimos que para el peso sísmico la estructura va a soportar 1 tonelada por metro cuadrado por su área distribuida de toda la edificación por el número de niveles, ¿no? Entonces, multiplicamos estos valores, nos va a dar unidades en metros cuadrados. Obviamente esto está en metros cuadrados. Y nos sale un peso sísmico tentativo de 700 toneladas. Asumimos los valores de la regularidad, obviamente 1 y 1, porque desconocemos. El factor de reducción sísmica es 7 para sistema estructural dual, ¿no? El factor de zona, el factor de uso, eso lo encuentran en la E030, el coeficiente de amplificación sísmica, y calculamos el SUX tentativo, entonces nos da este valor. Ahora decimos lo siguiente: la longitud total que tengo en el muro. Entonces yo tengo acá la cortante sísmica en toneladas, la paso a kilos, el phi, ¿no? Por 0.53, la raíz cuadrada por, en este caso, por el espesor. Entonces ustedes pues preguntarán: ¿de dónde sale esta fórmula? Yo quiero hacerte recordar una fórmula que se ve en el concreto, que es que la resistencia última es igual a, ¿qué, señores? Al factor phi. Insertar el símbolo phi. ¿Por quién? Por la resistencia del concreto más la resistencia del acero. Entonces nosotros acá vemos que el acero lo hacemos 0. Y por tanto nos queda que el BU es igual al phi, tenemos este valor, y lo multiplicamos por la resistencia del concreto. Ahora, también tienes que recordar, pues, señor, que el BU es igual a, ¿qué, señores? Al valor de phi por 0.53 por, no olvidar que el valor de phi es igual a 0.85, entonces por la raíz de 200, raíz de los 280 por la longitud del muro. ¿Por quién, señores? Por el espesor, ¿no? El espesor. Entonces se ha despejado y tenemos este valor. Entonces tenemos la longitud. Entonces para toda la estructura tenemos una longitud tentativa de 15.50, que eso tenemos que distribuirlo con criterios de simetría
criterios de longitud, ¿no? En lo que necesita el muro. Entonces tenemos un resumen de los cálculos. Aquí se ha propuesto hacer muros en la dirección X de 1,50 de 3 metros, 1,50 de 3 metros. Miren la simetría en la que está. Aquí muros de 7 metros y acá 3,25 para que sumen en este caso muros de 3,25 y de 3,25, ¿no? Para que sumen en este caso los 15,50 metros. Esto es tentativo. Después se pasa ya más adelante al diseño estructural completo mediante el software, que eso nos va a determinar en este caso la cantidad de muros que necesitamos para el diseño estructural. Bien, jóvenes, les voy a enviar prácticas para poder realizar en casa sobre este tema. Y les pido pues no que tomen apunte de los cálculos que estamos realizando para que creen sus hojas de Excel y sus parámetros, ¿no? De desarrollo. Muchas gracias.